seres humanos nos puede pasar. Podemos llegar a perder la confianza en Dios en los momentos difíciles. Si quieren entender más, pueden leer desde el versículo 1 todo lo que tenía 1:1 para que puedan entender la palabra de Dios. Dice que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso. Les voy a leer brevemente. Hubo en la tierra un varón llamado Job, era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande de todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno sus días. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahí les resumí un poquito, pero pueden seguir leyendo ustedes de la vida de Job. Él era un hombre rico, dice la palabra del Señor, que lo tenía todo, pero a pesar de todo era temeroso de Dios. Porque la palabra en el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Adelante del Señor se fueron a presentar los ángeles del Señor. Dice la palabra que se presentaron los ángeles delante de Dios. También iba Satanás y le dijo: Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuántos de ustedes creen en esta hora que el Señor permite que las cosas lleguen a nuestras vidas con un propósito? Todo tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Si no hay lucha, si no hay prueba, ¿cómo vamos a saber si de verdad nosotros le somos fiel a Dios? Porque en los momentos de lucha y de prueba es donde de verdad nosotros nos afirmamos o nos quedamos. Dos cosas pueden pasar. Si nosotros somos de Dios, a pesar de que en los momentos difíciles quizás ya no podemos, quizás nos sentimos sin fuerzas, pero ahí vamos y decimos: no me puedo quedar porque yo conozco de Dios, no me puedo quedar porque esto pasará, esto va a ser breve. Porque dice la palabra del Señor que nada pasa sin que sea la voluntad de Dios. Todo pasa con un propósito. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser probados como el oro, como la plata. Tenemos que ser probados para ver si de verdad pasamos nosotros esa prueba que el Señor permite que llegue a nuestras vidas. Y dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Era un hombre que no le hacía daño a nadie, era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que no blasfemaba, que no hablaba mal de nadie, hermanos. Era un hombre que a pesar de todo lo que tenía, siempre tenía ese temor hacia Dios, ese temor en el Señor. Imagínese, él era un hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Delante de Dios era un hombre humilde. Y nosotros, yo a veces digo, cuando leo la palabra del Señor y veo todo lo que le sucedió a Job, yo a veces digo: solo el Señor pudo ayudar a Job en esos momentos tan difíciles. Él, a pesar de que llegó un momento también donde la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete, él no lo hizo. Él siguió confiando en Dios porque sabía que el Señor estaba con él, sabía que todo eso iba a pasar en su vida. Pero el Señor, dice la palabra del Señor, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Satanás estaba acusando a Job delante de Dios. Imagínese que él era temeroso de Dios. Él presentó
presentaba ofrendas delante de Dios. ¿Qué no hará el enemigo si nosotros no oramos? Si nosotros cuando queremos venimos al Señor, el enemigo dirá, a ellos no los acuso porque ellos son míos, dirá el enemigo. Imagínense, Job era un hombre temeroso de Dios, aún así fue probado, aún así el Señor permitió que las cosas se llegaran a su vida. Si nosotros a veces con una enfermedad, con un chisme, con un problema, nos queremos alejar de Dios, imagínense Job cuánto sufrió. Si nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que los siervos de Dios fueron perseguidos. Elías fue perseguido por los profetas de Baal, dice la palabra del Señor. Elías se escondía para que no le quitaran la vida. Él era un siervo usado por Dios, pero también era perseguido, dice la palabra del Señor. Yo escuchaba la prédica que hacía hermana Dina hace 8 días, que hablaba de Eliseo. Ahí también habla la palabra del Señor de Elías. Elías no le fue fácil en su ministerio. Y a veces nosotros, con los problemas que llegan a nuestras vidas, nos queremos alejar de Dios. Si de verdad nosotros amamos a Dios, si de verdad nosotros queremos serle fiel a Dios, tenemos que pasar por muchas cosas en nuestras vidas. Enfermedad, persecución, chismes, muchas cosas en nuestras vidas. Pero todo pasa porque es el Señor quien permite las cosas que llegan a nuestras vidas, para ver si de verdad nosotros le vamos a ser fiel a Dios o nos vamos a quedar en la lucha y en la prueba, para ver si nosotros vamos a llegar a esa meta final con el Señor. Pueden ver ustedes la historia de Elías, pueden ver también Daniel. Era un hombre que le oraba al Señor 3 veces al día, dice la palabra del Señor. Y nosotros, ¿cuántas veces oramos? Tal vez ni siquiera nos acordamos de Dios. ¿Cómo vamos a soportar la lucha y la prueba que llega a nuestra vida si no oramos, si no le pedimos al Señor? Ellos eran hombres de oración y nosotros a veces se nos olvida, a veces hasta orar, hermanos. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban errando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Si usted sigue leyendo, dice la palabra del Señor que a Job se le murieron sus hijas. A Job perdió todo lo que tenía, perdió sus ganados, perdió todo lo que él tenía, pero siguió confiando en Dios, siguió esperando en el Señor. Y ciertamente tuvo su recompensa. Usted puede seguir leyendo aquí todo lo que le pasó a Job. Incluso puede terminar el libro, puede llevar esto a su casa, porque es una historia. Yo puedo entender la vida de Job, que era un hombre que sufrió. El enemigo le quitó todo lo que tenía, Dios lo permitió, perdió toda su riqueza, se le murieron sus hijas, se le murieron sus hijos, pero siguió confiando en Dios. Nunca perdió su fe y su confianza en Dios, a pesar de que en un momento él mismo maldició el día que nació. En un momento él quizás dijo: ¿por qué me diste la vida, Señor, si yo iba a sufrir? A veces como seres humanos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, llega un momento donde le decimos al Señor: ya no puedo más, ya no quiero seguir viviendo así. ¿Para qué me diste la vida? A veces como seres humanos fallamos, hermanos. Pero si usted está pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de lucha, acuérdese de Job. Job tuvo confianza en Dios, Job tuvo esa fe, esa certeza que Dios le iba a dar todo lo que él había perdido. Él siguió confiando en Dios, aunque todo a su alrededor se derrumbaba, aunque todos le decían que maldiciera a Dios, aunque su propia esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete. Lo maldecía a él también. Él siguió confiando en Dios porque sabía
sabía que en las manos de Dios estaba él. Sabía que el enemigo había tocado su cuerpo, pero su alma no lo podía tocar. El Señor le dijo al enemigo más adelante, vamos a ver versículo 2 para que usted entienda. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Versículo 2:1, para que vamos a entender la vida de Job. Para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinaras sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un ciesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Vemos la vida de Job, hermanos, que él perdió todo, hasta una enfermedad llegó a su vida, y aún así siguió siéndole fiel a Dios, siguió creyéndole a Dios. Si usted está pasando por un momento difícil, sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Dios, sigue clamando a Dios, porque el Señor, si ha permitido que algo llegue a su vida, es porque es necesario que usted pase por eso, es necesario que llegue ese proceso a su vida. Si el Señor le ha permitido al enemigo tocar su cuerpo, pero su vida le pertenece a Dios, en las manos de Dios estamos, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Quizás también el enemigo quizás ha venido y le ha dicho, hermana pastora, el Señor, ¿no has considerado a mi sierva? Que ella me busca, es temerosa de mí, está en mi casa todos los días. Si el Señor ha permitido que haya llegado cuantas cosas a la vida de hermana pastora, es porque así ha sido la voluntad de Dios. A veces nosotros, cuando llegan los procesos a nuestra vida, le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué a mí? Pero el Señor sabe que sus escogidos tienen que pasar por muchas cosas en esta tierra. Dice la palabra del Señor que son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son aquellos que quizás nos dicen que no valemos nada para Dios, o nos dicen que nosotros por gusto vamos a la iglesia. Quizás nos humillan, nos desprecian en nuestra casa, en la calle, en el trabajo. Llegan muchas cosas a nuestras vidas, pero si nosotros le servimos a un Dios poderoso, le servimos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Elías, y podemos ver que ellos siguieron confiando en Dios en todos los procesos que llegaron a su vida. Si nosotros estamos aquí, no es por casualidad, sino porque así ha sido la misericordia de Dios. Si usted está pasando un momento difícil, pues lee la vida de Job. Y nosotros, Job sufrió, hermanos, y nosotros no es ni la tercera parte lo que llega a nuestras vidas a veces. Y en los momentos difíciles, Dios ha tenido el control de nuestras vidas. En los momentos de escasez, Dios ha tenido cuidado de nosotros. En los momentos de enfermedad, Dios ha extendido su mano de misericordia sobre nosotros. El enemigo quizás ha tocado nuestro cuerpo, pero nuestra vida y nuestra alma está en las manos de Dios. Eso le pertenece a Dios. Pueden humillarnos, despreciarnos, calumniarnos, muchas cosas nos pueden hacer sobre la faz de la tierra, pero si nosotros de verdad queremos servir a Dios, tenemos que pasar por todo eso. Vemos también la vida de los apóstoles. Ellos sufrieron, hermanos. Dice la palabra del Señor que Pedro fue encarcelado. Vemos la vida de Pablo, fue perseguido. Y ahora nosotros, a veces con un problemita, nada, ya no queremos venir a la iglesia. Me hacen cara los hermanos, me están criticando. ¿Qué somos, hermanos? Parecemos
cristianos de cristal que no nos pueden tocar porque nos quebramos, hermanos. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot y Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. A Jehová le dijo de manera, y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo: le inducirás, aún los conseguirás pues, y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová, he puesto el espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí vemos que el enemigo está dispuesto en cualquier momento para acusarnos, para destruirnos delante de Dios, pero también tenemos que tener cuidado, porque la palabra de aquí nos habla y nos dice que salió un espíritu de mentira y usó a los profetas que hablaran mentira. Por eso a veces yo digo que tenemos que cuidar siempre nuestra comunión con Dios, porque nosotros podemos, el Señor nos puede usar por misericordia, pero en un descuido también puede venir el enemigo a tomar nuestra vida, y nosotros quizás podemos blasfemar contra Dios, o podemos herir a alguien que está pasando un momento difícil y darle una palabra de mentira. ¿Y qué será de nosotros? Porque nosotros vamos a entregar cuentas con Dios cada uno, hermanos. Vamos a ver en Salmos capítulo 89, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Dios temible en gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor de él. Oh Jehová, tu Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú que Aquí la dejamos, hermanos. Aquí estamos viendo lo que les venía hablando, lo mismo también, que Dios es un Dios temible sobre todos nosotros, y formidable sobre todo cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodee. La fidelidad de Dios siempre ha estado en nuestras vidas. A veces también hermana pastora estaba hablando cabal ayer de que nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca. Nuestra casa son nuestros pies, hermanos. Nuestros cimientos tienen que estar puestos siempre en la oración, en el ayuno. Tenemos que poner la mirada en Dios, porque nosotros somos seres humanos, fallamos como seres humanos. Porque cuando llega la lucha y la prueba, si nuestros pies no están sobre esta roca, nos vamos a quedar, hermanos, con un problema, con una enfermedad, nos vamos a alejar de Dios. Y el Señor quizás ha permitido las cosas que llegan a nuestra vida para que es necesario que seamos probados como el oro, hermanos. Pero si nosotros no pasamos la prueba, entonces nos vamos a quedar. Entonces le decimos al Señor: yo te amo, yo te serviré, yo te seguiré. En vano, hermanos. Si el Señor, siendo hijo de Dios, fue tentado por Satanás, ¿cuánto no más, hermanos, nosotros que no somos, que somos hijos de Dios, pero no tenemos el poder y la autoridad que Dios tenía? El Señor respalda nuestras vidas cada día, pero nosotros tenemos que tener ese temor hacia Dios cada día. Tenemos que seguir confiando en Dios cada momento, hermanos. Vamos a ver en San Mateo capítulo 4, versículo 1.
llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él del tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie y en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí les contaba hace ratito que si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, imagínense nosotros también tenemos que ser probados. Si el enemigo le ofrecía todo al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús era el dueño de todo, él era el dueño del oro y de la plata, y el enemigo le quería engañar ofreciéndole los reinos del mundo, cuando todo eso le pertenece a Dios, hermanos. Si imagínense, él era tentado, él ayunaba, dice la palabra del Señor que después de haber ayunado, y nosotros, ¿cómo estamos en oración? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos preparados para la lucha, para la prueba? ¿O solo cuando llegan los momentos difíciles ahí nos acordamos de Dios? Ahí vamos corriendo a leer la palabra de Dios, ahí vamos corriendo a pedirle al Señor misericordia de rodilla. Dice la palabra del Señor que nosotros que tenemos que estar preparados en todo momento, porque no sabemos lo que pueda pasar en nuestra vida el día de mañana. Vamos a ver por último en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra del Señor: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo lo iré, y diré: pueblo mío. Él dirá: Jehová es mi Dios. Aquí lo que le decía yo, hermanos, que nosotros tenemos que ser probados como el oro, como la plata. Si de verdad nosotros pasamos la lucha, la prueba, sabemos que el Señor está con nosotros en los momentos más difíciles. El Señor es quien nos ayuda. Si nosotros confiamos en Dios, el Señor es el quien está a nuestro lado. Quizás no lo vemos, pero el Señor nunca nos ha desamparado. Así como estuvo con Job, así como estuvo con sus siervos, así está el Señor con nosotros. No estamos solos, porque así como Dios peleó por el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, así el Señor está peleando por su vida, por mi vida. Así el Señor está peleando por nosotros. El Señor le dijo a Moisés: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así el Señor está peleando por nosotros, para que nosotros podamos llegar a esa meta final, para que podamos seguir confiando en Dios. Si alguien lo puede leer ahí en Job capítulo 42 versículo 10, va a ver que Job, después de haber perdido todo, el Señor lo recompensó. Después de haber pasado la lucha y la prueba en su vida, después de haber tenido esa enfermedad, el Señor lo bendició con sus hijos, con sus hijas. El Señor le dio la recompensa a Job después de haber pasado
por los momentos más difíciles de su vida. Así el Señor también, después de la lucha y de la prueba que llega a su vida, el Señor tiene preparado algo para usted, tiene una bendición para su vida. Yo no sé qué Dios tiene para usted, pero todo pasa con un propósito de Dios. Así les animo que sigamos adelante. Esta ha sido la meditación de la palabra del Señor. Pueden seguir leyendo la vida de Job, que es un mensaje, es una palabra del Señor que lo ayuda a entender. Y a mí en mi vida personal, pues siempre he dicho que Job perdió todo, menos la fe y la confianza en Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Sigamos adelante y le dejo el tiempo a mi hermana que tomará este privilegio.